Gloria a Dios. Aleluya. Doy gracias al Señor por este privilegio que me concede el día de hoy. Yo sé que es un privilegio grande, una responsabilidad muy fuerte, porque antes de que yo predique a ustedes, el Señor ya me habló a mí a través de su palabra, me retó a mí a través de su palabra, y entonces yo le voy a compartir la palabra a ustedes de lo que Dios me ha dado. Amén. Espero que Dios le hable, espero que Dios bendiga su vida, espero que usted salga diferente de aquí, porque yo sé que Dios, hermanos, es todopoderoso. Y si usted vino con el deseo de que Dios le abre a su corazón, yo sé que Dios ha dado palabra para usted. Amén. Así que yo le doy gracias al pastor Juan Carlos por este privilegio. Y vamos a entrar a la palabra. Vamos a estar buscando en el libro de San Lucas 24. Y voy a estar yendo sobre ese capítulo de versículo 13 hasta el 35. Pero si usted se puede poner de pie, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, y vamos a estar leyendo del versículo 13 hasta el 16. Puede abrir su Biblia, puede abrir su teléfono, su iPad, su cuestión esta nueva que hay. Si usted la tiene, pues cuando tenga la palabra ya lista, déjeme saber con un amén. Lucas 24 del 13 al 16. ¿Lo tienen? Wow, poquitos amenes. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre las cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo conocieron porque sus ojos estaban velados, dice la palabra. Sus ojos estaban cerrados. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. En esta hora, Señor, yo te doy gracias a ti porque has escogido, Señor, en este día poder traer esta palabra a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú hables, Señor, y traigas convicción a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces sus necesidades. Yo no las sé, Señor, pero tú conoces. Yo sé que en este día, Señor, tú hablarás, porque tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es la espada de doble filo. Tu palabra penetra, Señor, hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Dice que discierne las intenciones que hay en él, Señor. En esta hora yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, grandes, pequeños, los que escuchen tu palabra, en el nombre de Jesús. En esta hora yo desato esos oídos, espíritu, palabra en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Hace mucho tiempo estaba trabajando, me vinieron esos versículos de la palabra del Señor y los atesoré, los guardé en mi corazón, y la semana, hace 2 semanas creo, cuando se empezó a hacer la cuestión del drama, estos versículos vinieron a mí y dije, bueno, tratar de implementar y hacer algo con esos versículos, pero nos pusimos de acuerdo después con mi esposa y bueno, traímos la otra, preparamos lo otro. Pero yo sé que Dios tenía ya un día preparado para esta palabra. Y aunque tal vez usted la ha escuchado más de alguna vez, yo sé que Dios va a hablar en este día, si usted, hermano, está deseoso de escuchar palabra, en el nombre de Jesús. Si nos cubrimos los ojos, no podemos caminar en línea recta. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos para poder nosotros ver para dónde va, porque de esa manera los ojos ven
hacia dónde nosotros vamos, y si nos desviamos, volvemos otra vez, porque los ojos le mandan al cerebro una cuestión ahí para que Él nos alinee nuestro cuerpo. Y hay una cosa típica que aprendí mientras preparaba este mensaje. Dice que nuestro cuerpo está una de las piernas un poquitito más corta de la otra, con cuestión de poder caminar, o no sé exactamente, ya no seguí indagando más sobre eso, pero nos mantenemos en línea recta. Ahora, en lo espiritual necesitamos también caminar en línea recta a la palabra del Señor. En lo espiritual nosotros tenemos que estar conectados con Dios y caminar en rectitud. Entonces, volviendo a los versículos, el versículo clave es Lucas 24:16, y la parte ahí donde dice, pero no le conocieron, pero porque sus ojos estaban velados, dice la palabra. Después de la muerte de Jesús, dos de sus seguidores, dos de sus discípulos, caminaban hacia Emaús, otro pueblo como a 7 kilómetros o 7 millas de Jerusalén. Cristo Jesús, antes de morir, se recuerdan que Él había dicho, algo va a pasar conmigo, pero ustedes váyanse y estén ahí en cierto lugar y no se muevan de ahí. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? No solamente con ellos, sino con todos los que seguían a Cristo Jesús. En ellos hubo desánimos cuando vieron a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Vieron desánimo porque dijeron, wow, nuestra salvación se perdió. Aquí en el que nosotros habíamos puesto nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza para que redimiera a Israel, está muerto. Y uno de ellos le decía, es más, lleva 3 días de muerto. Y entonces, mientras ellos iban caminando, dice que se les apareció otro personaje. Pero déjeme decirle algo. Jerusalén tipifica el lugar donde usted tiene comunión con Dios. Jerusalén significa el lugar donde Dios puede hablar a su corazón cuando usted viene a Él y entra en su lugar secreto y se va. Ese es su Jerusalén. Jerusalén puede ser aquí cuando usted viene a adorar a Dios. Cuando usted viene al templo del Señor y abre su boca, este es Jerusalén, donde Dios nos llena, donde Dios nos habla, donde Dios, aparte de que lo podemos encontrar en cualquier lugar, no necesariamente aquí, pero cuando venimos aquí hay algo especial. Entonces, este es Jerusalén. Jerusalén es el momento cuando tú te conectas con Dios a través de su Espíritu. Ahora déjenme decirle qué es Emaús. Emaús tipifica la vida que usted ha dejado atrás, la vida que antes nosotros llevábamos, la cual ahora el Señor nos ha rescatado, gloria a Dios. Y estos discípulos habían estado en Emaús, pero sus esperanzas habían terminado. Habían estado en Jerusalén y sus esperanzas se habían terminado. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos iban cabizbajos, tristes, desesperados, temerosos. En los versículos de Lucas 24:13 al 16 dice, aquel mismo día 2 de ellos se irían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente 7 millas. Iban conversando sobre las cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. ¿Qué es lo que puede velar nuestros ojos? Los problemas, una falta de empleo, tal vez que mi matrimonio esté caminando en direcciones opuestas y yo veo que quizás ya no hay razón, o ya no hay cómo poder solucionar el problema.
el estar lejos del Señor puede velar tus ojos, puede poner una venda. Continuando con el versículo 17, dice: cuando Cristo Jesús se les apareció y se les acercó, ¿qué vienen ustedes discutiendo en el camino? Los discípulos se detuvieron cabizbajos. Y yo me imagino cuando Cristo Jesús hizo esta pregunta, ellos probablemente dijeron: este está loco. Porque todas las cosas que el pueblo allá atrás, Jerusalén, y todos los otros discípulos de Cristo Jesús conocen, que Él murió, lo crucificaron, lo torturaron antes de ponerlo en la cruz del Calvario. Y ahora me está preguntando: ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué ustedes están hablando? Y vea lo que le dice uno a Cristo Jesús. Y le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Y no era que Cristo Jesús le preguntó porque Él no supiera. Él ya sabía lo que ellos estaban pensando. Dice la palabra de Dios que Dios ya conoce, hermanos, antes que usted abra su boca. El Señor ya conoce la palabra que va a salir fuera de usted, de su boca, de sus labios. Entonces Cristo Jesús ya sabía, pero Él quería escuchar de los labios de los discípulos. Como muchas veces, hermanos, Dios conoce su situación, conoce tu vida. Amén. Y tal vez nosotros pensamos que Dios no está escuchando, tal vez nosotros pensamos que Dios no está atento a nosotros, tal vez nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y estamos ahí en medio del problema, de la situación. Eso es lo que Satanás quiere, hermanos, que nosotros pensemos que Dios no conoce lo que está en nuestros corazones. Ahora, el sentimiento de los discípulos, Lucas 24, del 16 al 24. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Respondió. Este personaje, discípulo del Señor, no se menciona muchas veces en la palabra de Dios, pero yo lo encontré una vez más en San Juan 19:25 y se lo voy a leer. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, volviendo al versículo 19, dice: ¿qué es lo que les ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no lo encontraron, tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ellos estaban desconcertados, no sabían si creer o no creer. Hasta ese momento ellos tenían sus ojos velados. Ellos habían puesto la esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados por el Imperio Romano. Aunque ellos conocían la palabra escrita hasta ese tiempo, el libro de Moisés, el Antiguo Testamento, ellos sabían que había de venir alguien a redimir a un pueblo en opresión. Pero Cristo Jesús no vino, hermanos, a liberarlos de aquel imperio que estaba opresionándolos, como hemos escuchado muchas veces.
en ciertos lugares donde se levantan las guerras y empiezan movimientos a decir vamos a libertar al pueblo de la opresión. Cristo no vino a hacer una revolución de esa manera. Cristo vino a convertirnos a nosotros, hermanos. Si creíamos en Él, decía que vamos a ser libres, aleluya. Entonces estos discípulos estaban tristes. Estos discípulos no hallaban qué hacer. Estos discípulos, hermanos, iban a tirar la toalla. Ellos iban en camino ya. ¿Sabe para dónde iban? Iban a volver a la vieja vida. Iban a volver a encerrarse, iban a su casa. Se cree que esta pareja de dos testigos que iban era el esposo y la esposa. Y cuando se encuentran con Cristo Jesús, lo invitan a comer porque Él se junta con ellos y empiezan un diálogo y le empiezan a contar. Mira que habíamos nosotros puesto la esperanza en Cristo Jesús, pero ¿qué pasa? Ya lleva 3 días. Como quien dice, ya no tenemos esperanza. Esto ya se terminó, ya se acabó. Se nos murió aquel en que habíamos puesto nuestra esperanza y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, y es más, uno de ellos le decía, son 3 días que lleva, como quien dice, ya no hay esperanza. ¿Qué pasa con nosotros cuando llega el problema, hermanos? Una situación difícil a nuestras vidas. Y muchas veces porque esa situación es tan grande, pero más grande es Dios, amén, que puede sacarnos de ese problema. Aleluya. Entonces, pasa que muchas veces el problema lo vemos nosotros muy grande y se nos cubre, hermanos, nuestros ojos espirituales. Y aunque sabemos de la palabra, podemos declarar, ya no puedo seguir adelante. Pero continuamos en el versículo 23. En el capítulo 33 dice, yo les he dicho que estas cosas para que hayan en mí paz. En este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así que, hermanos, nuestra vida de cristianos no es una vida de color de rosas. Es muy bonito, es muy hermoso, pero cuando nosotros verdaderamente decidimos de servir al Señor, hermano, ese es cuando el enemigo más viene y nos ataca. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Cristo Jesús nos dice en su palabra que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, pero ¿qué más dice el versículo? Que no temamos, ¿por qué? Porque Él está con usted todos los días de su vida, gloria a Dios. Y entonces, hermano, Cristo Jesús no lo va a dejar solo. Su Espíritu Santo está con usted, amén, gloria a Dios. La historia hasta este versículo, hermano, lleva un tono de tristeza, de dolor, de preocupación, de amargura, de llanto. Pero esa historia está a punto de cambiarse, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya entra ahí directamente. Y cuando yo leía la palabra, usted sabe que Jesús, cuando estaba, Él se enojó varias veces. Se enojó una vez cuando entró al templo y ahí estaban vendiendo las ofrendas que el pueblo tenía que presentar. ¿Qué fue lo que hizo? Volcó todas las mesas, tiró todo. El Señor se puso enojado. Dice que hizo hasta un látigo. Imagínense, hermanos. Cristo Jesús, en el día de hoy, aquí un día, o estuviera acá un día y llegáramos nosotros con cuestiones que tal vez a Él no le van a exaltar. ¿Qué es lo que haría el Señor? En mi subtítulo aquí yo le puse la represión de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él se enojó en ese momento, en el tono que Él habla o lo narra la palabra de Dios. Y yo lo estoy leyendo a través de la Nueva Versión Internacional y lo que dice aquí. La reprensión de Jesús, estamos ahí en el Lucas 24 del 25 a 26. Y yo creo que ahí ese momento hubiese sido para que los discípulos, hermanos, entendieran y vieran quién estaba junto a ellos.
Porque hasta ese momento, hermanos, ellos todavía no entendían quién era el que estaba con ellos. Como muchas veces nosotros no entendemos que Cristo Jesús, hermanos, no nos deja solos, aunque el problema sea grande, aunque su lucha sea fuerte, aunque usted crea que ya no hay solución a su problema, hermanos. Cristo Jesús lo conoce. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree. Aunque tú no creas que Cristo Jesús está contigo en medio del problema, Él está contigo, porque Él lo ha pronunciado. Oiga lo que dice el versículo 25. Qué torpes son ustedes, les dijo, y tardos de corazón para creer lo que le han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? El versículo 20, del 27 al 31, Jesús empieza a enseñarles. Y les empieza, hermanos, a enseñar después de haberles reprendido la gracia, el amor, la misericordia de Dios. La gracia que nosotros experimentamos el día de hoy. El amor que usted y yo experimentamos por la misericordia y por el amor del Señor. Aleluya. Dice que entonces el versículo 27, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Eso causa una duda en mí. Es como el momento cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: váyanse, yo los voy a alcanzar allá en el otro lado. Y los mandó que se subieran a la barca y se fue. Y dice que el Señor se fue a orar. Y desde allá lejos vio que ellos estaban en medio de una tormenta. Entonces Cristo Jesús empezó a caminar sobre las aguas y llegó hasta donde estaba la barca. Pero dice la Biblia que Él llevaba las intenciones de pasárseles a los discípulos. Entonces yo trataba de buscar cuál era el porqué, hermanos. Cristo Jesús trataba de en este momento seguir haciendo como que Él iba más adelante. Tal vez porque ese era el plan, para que ellos no entendieran quién estaba con ellos. Pero prosiguiendo, ellos lo invitaron a su casa, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. ¿Y qué pasó después de eso? Dice que los ojos de ellos se les abrieron y reconocieron quién era Jesús. ¿Y sabe el milagro que ocurrió en ese momento? Yo me imagino, hermanos, cuando ellos estaban en medio de esa conversación. Hay conversaciones que nos agradan a nosotros y usted no quiere que esa conversación con su mejor amigo o con alguien se termine, o con su esposa se termine. Y yo creo que esos, en este momento, cuando vieron que quién era el que comprendieron quién era Cristo, querían que el Señor siguiera hablándoles, pero se desapareció. Y ahí ellos, hermanos, sus ojos se abren y los discípulos recobran nuevas fuerzas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos en medio del problema y venimos y aclamamos a Dios? Su palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Y dice que ellos recobraron fuerzas. Eran 7 las millas que ellos caminaron con Cristo Jesús. Pero después, cuando ellos recobraron las fuerzas, probablemente, hermanos, yo creo que ellos hasta corrieron, porque ellos querían contar aquella gran experiencia que Cristo Jesús estaba con ellos y les había hecho entender que verdaderamente su esperanza no había perecido. Les había hecho entender que su esperanza estaba viva, gloria a Dios, porque Cristo vive.
Celebrábamos a un mes atrás de que Cristo Jesús, hermanos, había muerto y lo habían crucificado, pero que al tercer día Él había resucitado. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, porque Él vive, gloria a Dios. Hay una tumba vacía. La muerte no pudo sostenerlo, gloria a Dios. Aleluya. Y dice que se decían los unos a los otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversábamos con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Tenían un asombro grande. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con Él. Es cierto, es cierto, es cierto, Él vive. Se nos apareció, nos habló, nos contó muchas cosas hermosas. Él está vivo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo vive. ¿Quién lo cree? Yo creo que Dios ha hecho grandes cosas en su vida, amén. Y yo creo que esas cosas, hermanos, inolvidables, muchas veces las tenemos que volver a recordar para que estemos alineados, para que, hermanos, nuestras esperanzas no menguen, que el problema no se haga tan grande y no lo veamos tan grande, porque más grande es aquel que está aquí en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. La pequeña reflexión, hermanos, que quiero traer en este momento. Tengo un pequeño desperfecto aquí, hermanos, pero ok. Ya, no, perfectos electrónicos, pero ya está, hermanos. La aplicación. Decía anteriormente, Jerusalén es el lugar donde tú te puedes encontrar con Jesús. ¿Cuál es el Jerusalén para ti? Ese es el lugar donde tú te encuentras con Él, amén. El lugar de intimidad con Dios, el lugar donde Dios te bendice. Yo decía anteriormente, Jerusalén puede ser este lugar donde tú vienes muchas veces cargado, donde tú llegas, o yo no sé si alguien de aquí el día de hoy, hermanos, habrá pensado: voy a ir hoy a la iglesia porque estoy a punto de volver a Emmaus y quiero ver si ahora el Señor tal vez habla mi vida o me dice algo. Entonces, muchas veces llegamos aquí a este lugar cargados, muchas veces llegamos aquí con problemas, muchas veces llegamos sin saber qué hacer. Pero Dios tiene la solución a tu problema, a tu situación. El salmista decía en el Salmo 84:10: más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero, decía él, cuidar la entrada de la casa de Dios que habitar entre los impíos. Hay bendición cuando usted viene a la casa del Señor. Hay bendición cuando usted viene con un corazón dispuesto a adorarle, dispuesto a exaltarle, dispuesto de abrir su boca y levantar una alabanza al Señor, porque Él se la merece. Aleluya. Lamentablemente, algunos deciden dejar Jerusalén y regresar a Emmaus porque la carga es pesada. Los problemas nos agobian. Sentimos que ya no tenemos fuerzas para continuar. Dejemos que Cristo entre en nuestro corazón nuevamente. Ven, adórale. En Emmaus hay tristeza. En Emmaus hay llanto, hay dolor, hay desesperación. Tal vez tú has pensado dejar de congregarte porque te sientes solo, porque crees que el problema es fuerte y ya no hay solución para él. Pero yo te digo, Cristo Jesús está contigo. No creas a las mentiras de Satanás. Él es sutil para ponernos esas cosas en nuestra mente, pero Dios es más grande y poderoso. Aleluya.
Jesús conoce lo que tú estás pasando en este momento. Y lo más hermoso, hermanos, es que Él te está esperando con sus brazos abiertos. Lo más hermoso, aunque nosotros hayamos regresado a Emmaus, el Señor, hermanos, tiene sus brazos abiertos. ¿Y sabes qué? Te está esperando. Te está esperando como tú no tienes idea. Con un amor tan grande, Él te espera. Gloria a Dios. Cristo Jesús está esperándote. Yo no sé cuál sea la